Bueno, pues buenos días a todos y gracias a todos los que nos estáis acompañando en la mañana de hoy y a todas las personas que nos van a ver posteriormente a través de los medios de comunicación y después también desde los centros de enseñanza donde se van a poner también esta charla tan importante que vamos a tener hoy. Gracias a la iniciativa de la Delegación de Bienestar y Igualdad y su responsable Alba Padilla, que también nos acompaña hoy, por haber sabido ver que el colectivo LGTBI y la ciudadanía aún tienen mucho camino por recorrer juntos como sociedad, y para eso estamos aquí hoy, para tener una charla sobre esto. Yo de entrada voy a pedir disculpas, ¿vale? Porque voy a leer mucho, porque tengo cositas que decir y no me quiero dejar nada en el tintero. Para hablar hoy nos acompañan Alba Padilla y Alejandro Postigo, que os paso a presentar brevemente. Patricia Galván, perdón. Los nervios, te lo acabo de decir. Patricia Galván, que es una de las cómicas españolas con más éxito a nivel nacional e internacional. De hecho, es la primera cómica española en haber realizado actuaciones en Estados Unidos, y en la temporada pasada, en 2024, estrenó su show Hardcore en la Gran Vía madrileña, con el que continúa de gira por toda España. Galván nació en Jerez de la Frontera y, como ella misma afirma en su espectáculo, es bisexual y gitana, doble dificultad que dirían algunos, pero ella encontró en su humor una mejor herramienta para ser libre y además trabajar para que los demás también lo sean. Utiliza sus monólogos para tratar temas como el racismo y la homofobia. Y también nos acompañan Alejandro Postigo, que es diseñador de alta costura, que en su prolongada carrera ha pisado distintas pasarelas y ha vestido a actrices y cantantes de renombre, y sigue teniendo su taller en su tierra, Utrera. Su carácter discreto, su constancia y esfuerzo, saber estar y positividad ante la vida le confieren una personalidad única. Posee, entre otros reconocimientos, el mostachón de Utrera por su impecable trayectoria. Su lucha ha sido discreta pero potente. Con una máquina de coser, hilo y patrones también se trabaja por la libertad. Buenos días a los dos y muchas gracias por acompañarnos. No sé si queréis añadir algo así antes de comenzar, unas palabritas. Bueno, en principio yo veo que somos pocos, pero pues que espero que la charla que tengamos aquí pues nos sirva para concienciarnos, obviamente, de lo que vamos a hablar, y que en el futuro tenga una repercusión cuando llegue nuestra charla pues a estos sitios donde has dicho y sirva de algo. Efectivamente, ese es el objetivo, creo que de todos los que estamos hoy aquí presentes. Yo, antes de comenzar, creo que es necesario, y aquí sí me voy a extender un poco, me perdonáis si se hace un poco largo, pero creo que es necesario dejar claro qué significa eso del orgullo y por qué se celebra, porque gran parte de la sociedad, sin conocer su historia ni su función real, tiende a resumirlo en una cabalgata de excesos donde sus componentes simplemente pregonan su tendencia sexual, y no es precisamente de eso, no se trata de eso. La noción más básica del orgullo LGTBIQ+ reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea cual sea su orientación sexual o su identidad de género. Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el sistema tradicionalista utiliza como quienes se desvían de la heteronormatividad: la vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima en muchos casos. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su orientación sexual ni por su identidad de género. Os hago una pequeña reseña del origen del orgullo, y es que el Día Internacional del Orgullo se celebra mundialmente el día 28 de junio en conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969. El Stonewall Inn era un pub neoyorquino de los pocos lugares donde personas del colectivo podían reunirse en Estados Unidos cuando todavía estaban prohibidas y penadas las relaciones homosexuales. La noche del 28 de junio de 1969, durante una redada policial en dicho bar, las personas LGTBIQ+ presentes se rebelaron por primera vez en la historia de Estados Unidos ante los abusos y las agresiones de la policía. La comunidad LGTBIQ+ de Greenwich Village, que es como se llamaba el barrio neoyorquino, salió a las calles en señal de protesta durante varias noches. En unas semanas las protestas dieron lugar a grupos activistas organizados reclamando poder manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser arrestados.
Se considera esto el germen de la lucha por los derechos del colectivo. Desde entonces, cada año se celebran manifestaciones para reivindicar los derechos e igualdad que todavía no se han conseguido, incluyendo cada vez más a más personas en la causa. El Día Internacional del Orgullo LGTBI es una celebración de los derechos adquiridos, pero sobre todo un recordatorio de que es necesario seguir avanzando hacia la igualdad plena, sin permitir ni un solo paso atrás. Celebrar el orgullo es un acto de justicia para las personas del colectivo. Significa reivindicar el derecho de las personas a ser felices siendo quienes son, amando a quienes quieran amar, y los derechos de las personas LGTBI+, todos debemos saber que es una cuestión de derechos humanos, no de ningún otro tema. En la memoria de las personas del colectivo de mayor edad todavía está el miedo de la represión sufrida hasta hace unas décadas. Por eso insistimos en la importancia de recordar para seguir avanzando y no retroceder, que lo que no se recuerda y no se conoce se olvida muy rápido y no sabemos de dónde venimos. Debemos recordar e informar a las nuevas generaciones que existieron leyes como la Ley de Escándalo Público que no se derogó hasta el año 1989, y esta ley avalaba la persecución sistemática de la población del colectivo. Hasta el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, OMS, consideraba la homosexualidad como una enfermedad mental. Es decir, yo he sido un enfermo mental durante 10 años de mi vida, por ejemplo. Y hasta el año 1995 no se derogó por completo la Ley de Peligrosidad Social de Vagos y Maleantes, que consideraba a las personas homosexuales individuos peligrosos. Sobre ellos podían recaer penas de internamiento en cárceles, campos de concentración como el de Tefía en Fuerteventura, donde se cometieron atrocidades, y en manicomios, en los que sufrieron innumerables episodios de violencia, tortura, como las terapias de conversión mediante electroconvulsión o la castración y castración química. Se han conquistado muchas leyes y derechos para el colectivo, que mencionaremos posteriormente a medida que vamos a ir charlando en el día de hoy. Pero mientras sigamos perpetuando discursos de odio, como los que oímos todos los días desgraciadamente en televisión y en las calles, hoy en pleno siglo XXI, siguen las palizas, de hecho se siguen duplicando en relación al último año las agresiones verbales, las miradas, la marginación, el acoso, y por eso estamos hoy aquí, para intentar que esto no se repita, y si sigue repitiéndose desgraciadamente que no sea con tanta virulencia como estamos viendo en los medios de comunicación estas últimas semanas. Voy a usar una frase que aparece en una película que creo que es de visionado necesario, que además parte de esa película se rodó aquí en Utrera, que se llama Te estoy llamando locamente. Y es que uno de los personajes dice, porque las cosas están cambiando, pero todavía no han cambiado. Así que sin más dilación, vamos a comenzar a hablar con los invitados que para eso están aquí. Espero no haberos aburrido con la charla, pero creo que es muy importante recordar esto para tener un punto de partida, porque muchas de las personas que no son del colectivo, incluso personas que son del colectivo, no saben algunos de estos datos, y creo que es muy importante saber de dónde venimos. Vamos a analizar todo esto y el grado de normalización o aceptación que existe en los espacios públicos, en el mundo laboral, en el ámbito educativo, entre los amigos, entre los medios de comunicación, en la sociedad en general. Pero para ello tenemos que partir de la base, que creo que es el ámbito familiar, y me gustaría saber vuestra experiencia, si sentisteis miedo a la hora de compartir vuestra orientación sexual con vuestra familia. Patricia. Ojo. Ojo. Te entiendo. Sentí miedo y esta mañana vengo de realizar otro acto y estaba justo hablando de ello, porque este año se hacen 20 años desde que se aprobó el matrimonio igualitario, y entonces yo tenía que leer un manifiesto sobre esto, y cuando lo estaba leyendo paré un momento y recuerdo perfectamente escuchar en mi casa decir las palabras: no me van a hacer ver normal lo que no es normal. Y al final ese tipo de comentarios son como una pisonadora que te pasan por encima, sobre todo cuando tú eres una persona que ni siquiera tienes la mayoría de edad, que sabes quién eres, pero que sabes que no puedes hablar porque sabes que esa pisonadora te va a arrollar. Y yo me tiré en concreto mucho tiempo de mi vida
sin poder decir que era bisexual, pues porque yo pensaba que yo le iba a hacer daño a mi familia, que les iba, bueno, pues eso, a hacer una vergüenza para mi gente. Lo que pasa es que llegó un día que yo me di cuenta que yo no podía seguir siendo infeliz para que los demás fueran felices. Y ya dije, aquí estoy, maricones, y ya está. Retratamos, yo creo que es algo muy común el sentir como esa vergüenza, como el que vas a defraudar a tu familia o a tus amigos a la hora de reconocer quién eres. Sí, pero que al final lo que te das cuenta de una en la vida, de que a la única persona a la que tú no tienes que defraudar es a ti mismo. Y si no te defraudas a ti misma, no defraudas a los demás. Exacto. Alejandro. Bueno, pues en mi caso, contrario a lo que ella ha comentado, pues yo afortunadamente no tuve ese problema, entre comillas, de tener que enfrentarme a esta situación en casa, pero sí en otros campos, en otros ámbitos. Yo pienso, o según lo que yo he vivido, que un padre y una madre, cuando te tienen, pues te tienen que querer de manera incondicional, pertenezcas a la idea que tengas o a la condición que tengas o a todo. No se da, afortunadamente, en toda la familia, pero yo pues tuve, digamos, esa suerte. En mi caso, a día de hoy, todavía yo no me he sentado a decirle a mi madre, por ejemplo, con quién me acuesto, con quién me levanto, porque obviamente no ha hecho falta. Y yo creo, pues bueno, haciendo mención un poco a la pregunta, pues que, o como referencia, yo muchas veces cuento que la primera vez que entró un chico en casa de mi madre, como pareja, pues nos sentamos a la mesa a comer, y yo a veces lo he contado esto mucho, y el simple hecho de pelar una naranja a la persona que me acompañaba, pues mi madre me miró y yo la miré a ella, y ahí fue la explicación que hubo que dar, no hubo más explicaciones. Es una suerte, no la he tenido en otros sitios, pero particularmente en la familia, pues sí la tuve. Y eso yo creo que al final es lo más importante, porque como yo siempre digo o pienso, teniendo espacio seguro en casa, lo demás es como que ya te viene un poco de cola, ¿no? ¿Habéis tenido, bueno, en tu caso sé que no, pero en el caso de Patricia, algún rechazo en el ámbito familiar una vez que tú decidiste que esto es lo que había ahí, o estuvo todo el mundo contigo? Claro, es que son comentarios, o sea, lo que te he comentado es un comentario puntual de un día concreto, que fue el día que se aprobó el matrimonio igualitario, que es que no se me borra de la cabeza, claro. Y hoy lo he recordado esta mañana. Y claro que sufrió rechazo siempre, pero es que me da igual, eso te quiero decir. Es que al final es lo que digo, yo no voy a desaparecer para que los demás sean felices. Efectivamente. Yo hablé con mi madre, pues mi madre me llamó y me dijo, yo conocí a una muchacha y la llevé a mi casa, y yo no le pelé la naranja, pero me echaba miradita, y entonces estuvo un día nada más. Mi madre me llamó, me dice, yo estoy nada más de disgustada. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿tú has visto cómo te mira a ti la muchacha esta? Digo, claro, mano, digo, sí. Esta niña está loquita por ti. Digo, pues sí. Y me dice, ¿y a ti te gusta ella? Y yo empecé a llorar. Yo no podía hablar. Y entonces mi madre me dijo, mira hija, yo te voy a decir una cosa, y es que lo único que yo quiero es que tú no te apartes de mí. Luego me dijo, ¿tú no estabas un mes con un muchacho? Digo, sí. Dice, ¿ahora estás con una muchacha? Digo, sí. Dice, pues no lo entiendo. Digo, pues yo tampoco. Digo, pero no me voy a matar para que lo entiendan los demás. Me dice, no, hija, por Dios, eso no. Digo, ¿ya papá qué? Le decimos al papá. Se lo contamos y me dice, ¿a tu padre? ¿Tú ahora que vives en Madrid para que me coma yo la depresión que va a coger?
Y bueno, fue una losa eso, que me ha pesado muchos años. Y ya llegó el día en el que sí tuve que salir del armario con mi padre, yo sí tuve que salir. Y yo lo digo, yo no salí del armario, yo salí de mi casa, yo salí por la puerta, pero yo pues salí por la puerta con la cabeza muy harta. Y es verdad que a día de hoy tengo un acercamiento con mi padre que durante muchos años no lo habías podido tener. Yo no he tenido padre, entonces ahora lo vuelvo a tener, así que yo creo que siempre es mejor salir. Efectivamente, porque después lo otro pesa mucho más. ¿Quiénes os ha servido de apoyo? ¿Habéis tenido algún referente, ahora que hablamos tanto de la importancia de los referentes dentro de vuestra propia familia, o algún referente en los medios o en televisión que vosotros habéis dicho, yo me gustaría ser como tal, o si él puede o ella puede, porque yo no? Bueno, yo además de ser actriz, soy una enamorada del cine, y yo me he criado también entre americanos, mi familia es mormona, yo que lo tengo todo. Y el caso es que los americanos estaban todos los días en mi casa, entonces yo veía muchas películas en inglés, tenía mucha cultura americana. Entonces de chica ya, yo una película que me marcó mucho, que era A One Fu, Gracias por Todo, que va de 3 drag queens que se recorren en Estados Unidos para llegar al concurso de belleza. Y ahí salía la primera vez que yo vi, porque los otros tú lo veías que bueno, dentro de lo que cabe, pero ahí fue la primera vez que yo vi a RuPaul y ella bajó del techo con un vestido de lentejuela tan libre, tan aquí estoy yo, que yo dije, esa soy yo, esa quiero ser yo. Qué bueno. O sea que RuPaul desde chica. RuPaul desde sí. chica. Qué fuerte. Alejandro. Yo siempre he pensado y he tenido como referentes a muchas personas que no son quizás cercanas a nuestra época, porque a lo largo de muchísimos siglos pues ha habido pintores, músicos, actores, bueno, que han pertenecido al colectivo cuando el colectivo no tenía todavía nombre. Y entonces, bueno, viendo cómo surgieron y viendo lo mal que lo pasaron, estando detrás de la cortina, como yo quiero decir, pues yo siempre he pensado y siempre tenía en la cabeza, para mí no me pasara nunca tener que estar viviendo de esta forma. Y entonces el único referente que yo he tenido he sido yo mismo. Yo he querido pues no estar bajo esa losa que hablabais antes y sentirme libre, y que todas las metas que yo me propusiera conseguirlas en la medida de lo posible y llegar a ser, pues en mi trabajo y en mi persona, alguien que no tuviera pues que estar con una soga o con una cuerda sin poder ser y defender todo lo que yo soy. Pero bueno, decisión. Esto estamos viendo que evidentemente parte desde la cultura, desde la enseñanza, de lo que nos han enseñado y nos han transmitido de modo directo o indirectamente desde pequeño, como por ejemplo ese comentario que ya te acompaña toda la vida, tengas tú superado o no tengas superado, pero hay palabras que se dicen a lo mejor sin la intención de hacer daño, pero el que lo está sufriendo en silencio lo marca como un hierro a un caballo, vaya, para siempre. ¿Puedo decir una cosa? Claro que sí, por supuesto. Hablamos mucho de los referentes del principio, ¿no? Pero yo creo que en la vida, que es un viaje, una persona, ¿no?, siempre va conociendo personas que van siendo referentes. Y en mi caso, tengo que decir que hace un par de años conocí a una persona que además era de aquí de Utrera, que yo, mi bisabuelo era de aquí de Utrera, y bueno, que me siento muy ligada a Utrera, me gusta mucho Utrera, ¿no? Y esta persona con la que yo congenié muy pronto y muy bien, que era una persona muy especial, para mí a día de hoy sigue siendo un referente, y es Fernando La Estrella. Pues sí, hace poco que hay personas que abren camino y que desgraciadamente se reconoce su labor muy tarde, que es lo que suele pasar. Hablando sobre el ámbito educativo, me gustaría preguntaros por vuestra experiencia en el colegio, si al igual que muchas personas del colectivo habéis sufrido ese tipo de, digamos, de acoso o
o de insultos en las aulas, que si os han hecho saber desde muy pequeños que lo que estabais haciendo estaba mal. Yo no me he considerado nunca que tuviera un acoso concreto, pero sí que me he dado cuenta a lo largo de los años que obviamente no estaba haciendo como debiera y que eso ha desencadenado incluso mi propia personalidad. La gente que me conoce, que aquí hay mucha, pues sabe que antes de tratarme como amigo o como conocido, pues yo soy una persona reservada, seca, saboría, distante. Y claro, esto no nací así, esto es consecuencia de una parte de mi vida, una etapa en la que pues yo tuve que elegir entre ser alegre, divertido, espontáneo y como yo era realmente en esa época de colegio, y como consecuencia de eso, pues recibir tú eres, tú no eres, pues yo hice una barrera, creé un stop, me tuve que cambiar, que esto me ha costado a mí muchas terapias, muchas psicólogas y muchas tal para yo darme cuenta el por qué yo tenía esta personalidad ahora. Y esto fue una barrera que yo puse, supongo, a lo largo de los años para evitar el insulto, para evitar pues que se metieran conmigo o para evitar ese trato. Entonces, no es fácil, yo no lo sufrí yo creo que lo he sufrido ahora, analizando y dándome cuenta de lo que perdí más que en aquel momento, porque yo en aquel momento pues no le daba la importancia, o sea, el cerebro en mi cabeza hizo eso, pero yo no fui consciente. A mí me gustaría destacar lo que está diciendo Alejandro, cómo desde una temprana edad tú mismo aprendes a desarrollar este tipo de mecanismos tan complicados para saber, o sea, para evitar que te den o una paliza en el patio del colegio o en tu barriada, o que te insulten o que te dejen en ridículo delante de personas que no deben. Claro, yo aprendí a torear y a potear y a que me repalara un poco ese murmullo que yo siempre he contado que está detrás de la oreja, porque no es un insulto directo, es un murmullo, y aprendí a vivir así, pero obviamente eso no es lo que mejor le puede pasar a un niño de 5, 6, 7 años, desde que empieza, que tú ya empiezas a preguntarte qué estás haciendo mal, que por qué recibes esta historia, y entonces bueno, pues eso te priva de muchas cosas en la vida, y como consecuencia pues marcó y forjó una personalidad mía que a día de hoy pues está en mí y no puedo solucionar como diciendo que quiero ser ya otra persona, porque ha sido muchos años, y bueno, intento ser lo mejor que puedo, pero no siempre lo consigo. Pero eso yo creo que como todo. Patricia, ¿tú en tu caso? Es que yo es que tengo la combi completa, tú sabes, yo soy el cupón de los rascas, yo lo tengo todo. Llegó todo. Claro, entonces era como gitana, agüita, y dentro de lo que cabe Jerez, la verdad es que bastante bien, pero siempre había algún profesor, alguna cosita que, ojito. Como persona bisexual, pues al ser bisexual he tenido la suerte de que, digamos, como me gustaban también los chicos, lo que hacía en aquella época era que yo misma no me permitía ser quien soy. Pero ya estábamos, ya eras consciente de eso. Hombre, por eso, mira, que tú has dicho algo antes de la familia, un padre sabe, una madre sabe lo que ha parido y un padre lo que ha engendrado. Eso es así. ¿Sabes? Y tú lo sabes también. Otra cosa es que tú no paras de escuchar comentarios, de tal, de no sé qué, y que tú te intentas amordar a donde tú tienes un techo. Efectivamente. Pero luego tú dices, pero bueno, ¿esto qué coño es? Hasta aquí, ¿no? Y entonces por ser mormona también me han puteado muchísimo en la calle, ay, que no beba alcohol, no se droga, vamos a intentar que se drogue, vamos a intentar que, pero fuerte, ¿eh? O sea, de yo tener mi refresco y a echarme alcohol, o sea, mortal. Y dentro de la iglesia, como era actriz, es puta. O sea, es que sí, era todo. Era continuo. Entonces yo al final he desarrollado una tendencia a me da igual a mucha gente. Y la opinión de los demás, la verdad. Es que sí, yo creo que
debe ser así porque en realidad el resto de las personas no se hacen este tipo de cuestiones, por ejemplo, que la gente del colectivo se tiene que hacer, porque nadie cuestiona, por ejemplo, en el caso de la heterosexualidad, nadie cuestiona a nadie por el hecho de ser heterosexual, ni lo limita en su vida diaria, como por ejemplo la gente del colectivo. ¿Qué podríais recomendar desde vuestra experiencia? Que tú estás lanzando un mensaje muy potente a toda la gente, a todos aquellos adolescentes o niños que ahora mismo estén pasando por esto que ya nosotros nos hemos dejado atrás. ¿Tendríais algún consejo o alguna recomendación? Yo creo, porque a mí me pregunta muchísima gente, viene al espectáculo y me pregunta, me dice, Patricia, ¿cuándo salgo yo del armario? ¿Cómo lo hago con mi familia? ¿No? ¿Cuál es el momento? Yo creo que en la vida no se puede ir como Thalía, tú no puedes llegar arrasando, sí. Porque arrasando malamente. Pero sí que es verdad que yo creo que eso es muy personal, que cada uno tiene su momento, que cada uno tiene que sentirse muy seguro de sí mismo para decir, hasta aquí. Y lo que sí que creo que lo más importante es que te acompañes de gente que te acompañe en tu camino de vida. En tu caso, por ejemplo, ¿tuviste ya amistades que te respaldasen desde un principio? Mira, yo mormona, mi mejor amiga evangelista. Es que yo todo. Y ella, yo me acuerdo que en mi tierra hay un presentador muy famoso que él es homosexual, y cuando salió un poco más, me acuerdo que ella me hizo un comentario que fue, Quilla, pues maricón, y el Señor esas cosas no las quiere. Claro, y tú dices, ¿cómo le digo yo a esta? Que yo también patino para atrás, ¿sabes? O sea, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le digo yo que yo hago doble pirueta? ¿Cómo salto yo esto? Estuve muchos años que yo me alejé de mi mejor amiga. Ahora te digo una cosa, el día que yo le dije, esta es mi pareja, a mí en la vida me ha vuelto a hacer ella ningún tipo de comentario. Yo sé que yo a ella no la voy a montar en una carroza, yo lo sé, pero a mí ella jamás, y siempre me apoya, y siempre me quiere, y está conmigo. Entonces creo que cada cosa tiene su tiempo, y hay que ir por ahí. Ale. Pues a mí, siempre he pensado que no hay que sacar a nadie corriendo de ningún sitio, porque además nosotros no estamos encerrados en ningún sitio, lo primero, y que hay que dar pues tiempo a cada uno, porque cada uno es un libro y que cada uno es una historia y cada uno tiene detrás pues una mochila diferente. Entonces, más que sacar a nadie del armario, lo que hay es que extender una mano muchas veces y decir, yo estoy aquí, yo intuyo que estás pasando una etapa complicada, y cuando tú me necesitas o me necesites, pues hablamos y aquí estaré para... Después también pensando un poco en esta etapa de colegio, cómo ayudar o si reciben ayuda. Afortunadamente yo creo que en los colegios hoy hay un equipo en cada colegio, o me gustaría pensar que lo hay, donde cuando hay un problema o detectan que un niño necesita una atención concreta y una ayuda pues que está fuera de lo que es las clases, pues que hay un equipo que está para eso. Tampoco hay que sacar y decir tú eres o tú no eres. Hay que crear un espacio donde el niño esté tranquilo y donde el niño te pueda contar, pues me está pasando esto y no soy capaz de contarlo en casa, y pues tener la capacidad de poderlo ayudar a dar ese paso o a dar esa ayuda cuando llegue el momento, si llega o se detecta que hay un problema con un niño en concreto, ¿no? Eso mismo os quería preguntar si pensabais que a día de hoy se ha avanzado en esta materia en los centros educativos y tú, por ejemplo, creo que hemos avanzado, creo que estamos haciendo pasos que dentro de las medidas que nos gustaría pues fuera, bueno, que creo que se está viendo los resultados, ¿no? Yo siempre pongo muchos ejemplos, siempre lo mismo, porque es que me encanta, porque yo en Utrera llevo viviendo 49 años, entonces hace 30 años no paseaba la gente por la calle de la mano. Yo ahora veo a un niño con una niña pasear de la mano, pero también veo a los niños pasear de la mano, y eso me llena, no sabéis cuánto. O sea, y dos chicas hacen un beso en la plaza, pues es un avance, porque yo digo, qué bien
que ellas no están en ese camino de espinas, están en otro camino y ese camino pues se ha abierto y se va a seguir abriendo hasta que yo ya no me sorprenda, ¿sabes? Y hasta que, bueno, que en realidad lo veo como esto que me alegra, ¿no? No me sorprende de otra forma, pero la cosa está diferente y aunque nos quede, pero también hay que reconocer que no es lo mismo hoy que hace 30 años. Adiós, gracias. Claro. O a quien sea Adiós, gracias. gracias Y a todos los que han pasado por ahí. Un poco en el camino de dar esta visibilidad que es muy importante y seguir haciendo. Y el orgullo, muchas veces nos preguntan la gente, bueno, ¿y por qué estáis celebrando? ¿Y por qué tenéis que celebrar? Y yo digo, ojalá no tengamos que celebrar nunca más. El día que dejemos de celebrar es el día que hayamos conseguido pues que estas cosas tan horrendas que están pasando dejen de pasar. Yo antes ha dicho Patricia una cosa que os quería preguntar también, y era sobre el tema de salir del armario, aunque a mí no me gusta tampoco esa expresión, pero si pensáis que a la edad a la que uno, dependiendo de la edad a la que uno se reconoce tal y como es, si lo vive de una manera o de otra. Hombre, claro. Sí, sí. De hecho, bueno, ahí están los estudios. Tú imagínate, yo la edad que tengo no me acuerdo, pero... pero claro, no es lo mismo la edad que yo tengo es que una mujer con 50 años ahora sale del armario y hay gente que la rechaza. Es que antes no me la ha contado. Bueno, pues es que... O sea, es que lo de la edad... el trauma para esa persona, las personas que son todavía más mayores y respecto a los del colegio, que yo no te he dicho nada, yo obviamente sí se ha avanzado muchísimo, pero por desgracia yo conozco casos a día de hoy de gente que no puede salir. Porque sí que es verdad que la expresión salir del armario lo que sea, una tonta. Pero es verdad que hay veces que tu casa sí que es una prisión. Sí, yo desde luego me he sentido así. Y creo que todavía hay gente que por desgracia se siente así. Yo creo que, como dice Alejandro, sí se ha avanzado, pero no paran de haber casos. No, es que hay mucha gente que quiere que volvamos para atrás y peor. Claro, entonces, claro. Al final ese comentario está ahí 24/7. Lamentablemente estos niños que hacen este tipo de comentarios en los colegios, porque hablo de los niños porque es muy importante que desde la base vaya cambiando todo. Estos niños no son dueños de sus palabras. Todos sabemos que estos niños hablan por boca de sus padres, porque los niños son loros y repiten lo que en la mesa comiendo pues se escucha en casa. Entonces, mientras las personas mayores no cambien, por mucho que nosotros intentemos acercar estas ideas a la gente joven, ellos... Sí, que también se nos acusa de querer adoctrinar cuando queremos hablar de la experiencia, porque, a ver, homosexualidad ha habido toda la historia de la humanidad, la sigue habiendo y la va a haber. Es decir, esto no es una cosa que se tenga que erradicar, como quieren muchas personas. Eso es una cosa con la que se tiene que vivir, porque es que somos personas. Ya está, Simplemente ya está, es que es eso. Historia. Entonces, desgraciadamente, yo es que me estoy acordando de casos de un amigo hace poco que me comentó que su hijo ya estaba empezando a tener los primeros ataques en el colegio por parte de compañeros, ¿no? Entonces hay que trabajar ahí y poner medidas. Yo creo que una educación sexual en las aulas es más que necesaria para que todos los niños se puedan sentir respaldados, pienso, y creo que así debe ser. Vamos a hablar de legislación, que sí que lo hemos dicho al principio, que íbamos a hacer unos pequeños apuntes, y a pesar de la situación actual en la que vemos que se siguen repitiendo este tipo de casos de violencia y demás, pues sí también tenemos que dar gracias y destacar que como tú decías al principio de esta charla, se han cumplido este año 20 años de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, y también España es un país pionero en legislación en cuanto a derechos del colectivo LGTBIQ+. Me gustaría hacer un pequeño apunte sobre las leyes que existen que respaldan al colectivo, como es la ley del matrimonio igualitario. En 2007 también la ley de identidad de género, que permitió modificar la casilla del sexo legal en el registro civil. En 2022 se aprobó la ley integral para la igualdad del trato
y la no discriminación, conocida como Ley Cerolo, con el objetivo de prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación y proteger a las víctimas. En 2023 se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. El Real Decreto, que esto es lo último que sé en legislación, Real Decreto 1026/2024 del 8 de octubre, es la ley estatal que garantiza el principio de igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales de las personas LGTBIQ+ en las empresas. Además, desde 2023 en España cuenta con el servicio 028 destinado a la prevención de la LGTBI-fobia y la atención a sus víctimas, que se atiende de forma anónima, gratuita, confidencial y accesible de forma ininterrumpida los 365 días, las 24 horas. Hablando de toda esta legislación que tenemos que respaldar al colectivo, sin embargo vemos que la realidad en las calles, pues desgraciadamente sigue ocurriendo cosas que no debieran ocurrir. Y me gustaría recordar una noticia que todos recordaremos, es para ponerlo en contraposición a todas estas leyes, y es el caso de violencia extrema como el que ocurrió hace unos años a Samuel Luis. Lo tengo aquí apuntado porque creo que también es necesario tener esto presente para que por favor no vuelva a pasar. Leo la noticia, ¿vale?, que está extraída de una fuente del periodismo. El titular: muere pateado por 7 jóvenes al grito de maricón de mierda. Fue la madrugada del 3 de julio de 2021. Se procede a la cacería brutal e inhumana sobre Samuel Luis. Una manada, al grito de puto maricón y maricón de mierda, pateó a este joven a la salida de la discoteca de A Coruña. El joven, tan desprevenido como indefenso, fue la presa aleatoria de un grupo de personas plenamente conscientes que lo persiguieron como una jauría furiosa que no lo soltó a su presa hasta que cayó desplomado. Lo mataron a golpes tras una noche de fiesta en el paseo marítimo de A Coruña, un linchamiento a la vista de todos a pie de playa. El crimen, que tuvo lugar en 2021, conmocionó a España por su extrema violencia, su carga homofóbica, que en un principio en los medios también intentó blanquearse, y por la juventud de los agresores, 7 chavales de A Coruña, 2 de ellos menores de edad, que se declararon culpables de asesinato en 2022 y que cumplen 3 años y medio en un centro tutelado, y otros 5 que entonces tenían entre 19 y 25 años. No lo conocían, no tenían motivos, no habían cruzado ni una palabra. Lo molieron a patadas y golpes contra el asfalto porque Samuel Luis, de 24 años, hizo una videollamada que molestó a Diego, quien creía que lo estaba grabando. Este cabecilla, con ganas de gresca, fue expulsado del local y se obcecó y pasó rápidamente de los insultos a los golpes, iniciando una espiral de violencia contra Samuel. Por su entonces pareja, Catherine S., se unió a él, evitando que la amiga de Samuel lo socorriese. Los demás sumaron golpes, sin preguntas, lo dejaron inconsciente repetidas veces y abandonaron cuando ya no respondía. Tras ser trasladado al complejo hospitalario universitario de La Coruña, falleció a causa de la hemorragia interna por las heridas provocadas. Esta noticia, como digo, conmovió a la sociedad española, provocando manifestaciones en distintas ciudades. Perdón. A ver cómo sigo yo ahora. Bueno, estas noticias y muchas otras tantas que leemos a veces en los periódicos y que no queremos que ocurran ni que estén como portadas de ninguna prensa, pues es lo que un poco nosotros queremos intentar evitar con estas pequeñas aportaciones que hacemos dentro del colectivo. Nosotros hemos sido pioneros en España en tener muchas leyes a nuestro favor, pero las leyes se han quedado muchas veces en el papel y el papel no sirve para mucho. Sirve que tengamos un apoyo por parte de estas leyes, que se lleven a cabo y que sean reales. Entonces no van a dejar de suceder este tipo de casos mientras lo que tengamos sea pues puro papel, ¿no?
gracias por, por salvarme un poco, porque la verdad que la brutalidad de esta noticia, yo por lo menos desde mi experiencia, a mí me hizo revivir a lo bestia todo el miedo que había vivido de pequeño. Incluso llegar a plantearme qué ropa ponerme para salir a la calle, con 41 años que tenía ya. Bueno, pues ese es un daño que no somos conscientes de que está, pero que está muchas veces. A veces yo, ahora obviamente no, porque ahora soy demasiado libre en tomar las decisiones, pero sí recuerdo en la época pues, de la adolescencia de tener que pensar un poco pues, si voy a evitar vistiendo así algún comentario o no. Después obviamente yo no hacía caso a mi mente y me ponía lo que me daba la gana. Pues, también la identificación de colores a veces, que eso es muy importante en algunas edades. Ten en cuenta que, bueno, estoy saliendo un poco del tema, todos sabemos ahora mismo lo de moda que está hacer una fiesta cuando en un embarazo tú quieres decir el sexo del bebé y haces una baby shower o haces una fiesta para comunicar que tu hijo es un niño o una niña, y entonces identificarla rápidamente pues con confeti de diferente color o con humo o con una tarta que cuando partes es rosa o es celeste. Mientras ese tipo de fiestas existan y ese tipo de celebraciones se llevan a cabo, pues vamos a seguir identificando que si tú llevas una sudadera rosa eres maricón y si la llevas celeste eres hombre. Entonces, ¿qué parte de lo que estamos viviendo y haciendo no nos hemos dado cuenta todavía? O sea, ¿por qué siguen en las redes sociales haciendo este tipo de visibilidad y todos aplaudimos y todos nos alegramos? Y no digo todos los que están allí, sino todos, me refiero a gente que yo tengo muy cercana, que están viendo como esto es algo normal, y el daño pues, que viene después pues no es nadie consciente, ¿no? Que ya con ese mero hecho de identificar a alguien con un color, ¿no? Ya estamos decidiendo también la sexualidad del niño o la identidad de género que pueda tener. En contraposición a esto me gustaría hablar un poco también sobre los últimos resultados que ha lanzado la Federación Estatal LGTBIQ+, los datos de los porcentajes que hacen cada año sobre las encuestas que hacen, ¿no? Los estudios. Lo presentaron el pasado miércoles y revela que el 20,3% de las personas LGTBIQ+ encuestadas han sufrido acoso, que es prácticamente el mismo porcentaje que en el último informe, ya sea mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital. La discriminación en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda alcanza al 25,25% del colectivo, frente al 22,90% del estudio anterior. Y el estudio muestra un salto alarmante en las agresiones físicas o verbales, que pasan del 6,80 en 2024 al 16,25 en este año. Entonces, a la vista está que aunque tengamos legislación, siguen ocurriendo estas cosas, y me gustaría preguntaros por qué creéis que sigue pasando esto, aunque lo hayamos contestado ya de algún modo, Patricia.